bienvenido, bienvenida. En este día de hoy vamos a ver cómo están tus energías, tu horóscopo, mi querido Tauro. Recuerda que esta lectura va a llegar a tu vida en el momento en que el universo considere que es necesario para ti. Ese mensaje que tú necesitas saber, aquella duda, pregunta que tú necesitas develar en este día de hoy. Bueno, vamos a comenzar nuestras lecturas con un mensaje especial para ti. Y si tú quieres que ore por ti, también escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like y con un corazoncito. Y así sabrás que estoy orando por ti, Tauro. Vamos a ver qué te dicen los ángeles en este día súper especial. Wow, te dicen la victoria te dará paz. Viene una época de tranquilidad, de paz, de victoria, que tú la has estado anhelando desde hace bastante tiempo. Y bueno, te están diciendo que confíes mucho más en lo que el universo te está dando, mi querido y mi querida Tauro. Bueno, el día de hoy vamos a hacer unas lecturas para las personas que están solteritas y también para las personas que tienen algún tipo de relación. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a comenzar con los solteritos, mis Tauros solteros, a ver qué tal está tu energía en este día de hoy. Wow, mucha esperanza en el futuro, me dicen las cartas en este preciso momento. Has estado bastante bloqueada, especialmente en cuestiones de salud, me dicen las cartas en este instante. Te has sentido como muy bajito de energía y eso se ha reflejado en los demás aspectos de tu vida. Vamos a ver qué más nos dicen acerca de tu energía en este preciso momento. Bueno, me hablan acerca de que sí, viene una buena etapa para ti y que te has sentido como muy enfermo, muy enferma y que todos los problemas y dificultades que has tenido se están reflejando en tu cuerpo. Recuerda que cuando no expresamos nuestros sentimientos, nuestro cuerpo lo grita a través de algún tipo de enfermedad. Me dice esta carta que sí sales de todos los problemas de esa etapa maluca que tú tienes, pero o sea, te va a costar un poquito de trabajo en el sentido de que te vas a tener que ocupar más de ti. Eres una persona muy trabajadora, muy dedicada a lo que debe, pero también te estás olvidando de ti en estos últimos tiempos. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, y también vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales. Bueno, tienes que tener mucho cuidado con una persona del signo Cáncer, Escorpio o Piscis. Es una persona que no tiene muy buenas intenciones, se muestra de una manera bastante amable, bastante bonita contigo, pero la verdad es que no es tan buena persona como te lo está queriendo hacer mostrar a ti. Te llega una sorpresa muy buena, algo relacionado con el dinero, prosperidad en todos los negocios. La verdad es que si tú estabas esperando cosechar con respecto a tu economía, viene esa época muy buena. Te dicen las cartas que no seas tan impulsivo, tan impulsiva. Sí, ese don de decidirte, de arrancar para las cosas es muy bueno, pero a veces te pasas un poquito, frénate un poquito porque te estás estresando mucho por eso mismo, ya por ser como tan impulsivo, tan impulsiva. El tarot egipcio en esta ocasión te dice, bueno, en medio de todas estas situaciones que tú estás viviendo, vas a encontrar o ya encontraste una persona, varias personas con las cuales tú has podido trabajar o vas a poder trabajar, mi querido Tauro. Es alguien que te va a llevar por un camino de mucha grandeza. Esta es la carta de la magnificencia en el tarot egipcio y me habla de personas que van a estar como en consonancia con tus pensamientos, con tus deseos y es algo que tú habías estado esperando por mucho tiempo y que por fin llega a tu vida. Tus guías espirituales te dicen, bueno, que habrá castigo y reconciliación en cierta situación que tú estás viviendo en este instante con unas personas o con una persona con la cual estés contendiendo de alguna otra manera. Las cosas tienden a resolverse. Me dice el arcángel Jofiel para ti, mi querido Tauro. Vienen momentos de mucha alegría y queremos que estés dispuesta a mantenerte en ese estado de optimismo
para que aproveches en hacer planes a largo plazo. Qué cosa tan bonita. Ten confianza en el futuro. Vas por el camino correcto, mi querido Tauro. Bueno, si quieres escribir algo para ti en los comentarios de este video, voy por el camino correcto, el camino del éxito, de la prosperidad, la salud y el amor. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, vamos ahora con la lectura para el amor. Esa fue la lectura para ti que estás solterito y solterita. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. De esa manera nos apoyas, y también seguirnos en nuestras redes de Facebook e Instagram. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartitas para ti que estás en esa relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Primero vamos a ver qué siente por ti esa persona realmente. Es alguien que realmente te quiere, te ama y que quiere invertir en esta relación, que quiere jugársela toda por esta relación. Es una persona que realmente quiere hacer las cosas despacio, las cosas lentas, pero las quiere hacer bien. Tal vez a ratos tú eres como muy impulsivo, muy impulsiva y lo quieres todo allá, pero esa persona se ha decidido por ti y ha decidido que las cosas funcionen bien entre ustedes dos. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que tú seas claro, que seas clara y que te comprometas a la relación. Recuerda que esa podría ser también una lectura en espejo, que te comprometas más con la relación, porque a ratos te ve como dudando, como demasiado afanado, demasiado afanada, y entonces es una persona que quiere, como te digo, que quiere las cosas bien, ya que quiere las cosas despacio y que quiere que sean para largo plazo. Tu persona especial piensa de ti lo mejor, que eres una persona con una espiritualidad muy bonita, que con quien podría llevar una relación muy muy profunda, listo, pero que dice que esas cuestiones de esa impulsividad tuya a ratos lo ponen un poquito a patinar a esa persona, pero que o sea, a la larga quiere contigo, listo, pero pues tú tienes tu temperamento, tú tienes tu genio y tú tienes tu forma de ser. Y bueno, y todos somos totalmente diferentes, y si queremos tener una buena relación con una persona, tenemos que irnos compaginando, ¿no? No te digo que olvidarte de tu esencia, de eso, de ese ser tan maravilloso que tú eres, no, pero sí ir compaginándose y sí irse acoplando perfectamente, y verás que las cosas resultan muy muy bien. En un futuro más bien cercano, vamos a ver qué me les dicen a ustedes las cartas en este instante. Wow, mira, tienen que tener mucho cuidado con una persona muy seguramente mayor que ustedes, del signo Géminis, Libra o de Acuario, un signo de aire, alguien que está muy interesado, muy interesada en que ustedes dos no estén juntas. Inclusive podría estar utilizando artes oscuras, me dicen las cartas en este instante, para poderlos a ustedes separar, para poderlos a ustedes dividir. Es una persona que los va a hacer pelear, listo, los va a hacer pelear, los va a hacer discutir. Yo te digo que si tú sabes quién es esta persona, bueno, la confronten de una manera sabia, respetuosa y amorosa, y que se alejen de esa persona. En esto aquí es como la envidia lo que está marcando más que todo de este personaje, el querer estar con uno de ustedes dos, o sencillamente querer desbaratar la relación que ustedes están construyendo en este preciso momento. Ustedes dicen que tienen muchas cosas, se han prometido muchas cosas, pero todo como que le han ido dando muchas largas, hay como cierta desilusión, podría haber cierta desilusión en un futuro más bien cercano por estas cuestiones, pero este personaje sí hay que tenerle mucho cuidado. Te recomiendo muchísimo hacerte baños dulces, baños amargos, portar algún tipo de amuleto, no sé, de azabache, que lo hagas curar a tu nombre y tu persona especial también, para que no les entre ningún tipo de cosa mala. Y también recomendarte muchísimo el cultivar la vida espiritual, porque si tú vibras alto, esto en amor, esto hace como una fortaleza, como una, ¿cómo te digo? Como una armadura
de amor y cualquier cosa que les quieran hacer a ustedes no va a poder entrar ni hacer nada en contra de ustedes. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales, qué te aconsejan. Bueno, mucho cuidado con el mal genio, me están diciendo, mucho cuidado con la impulsividad. Si tú sientes que tienes mucha energía adentro tuyo, bueno, busca la manera, ya sea creando cosas, escribiendo, pintando, tejiendo, cantando, no sé, cualquier cosa, o haciendo algún tipo de actividad física que a ti te permita canalizar esa cantidad de energía que tú tienes. Mira, hay uno de ustedes dos que lo ofendió o se ofendieron mutuamente por cualquier situación, por cualquier asunto. Es tiempo de hablar, de perdonarse y de seguir adelante con la relación, de seguirse construyendo el uno y el otro, me están diciendo sus guías espirituales. Por último, mira lo que me dice el arcángel Gabriel. Tu amor es necesario para sanar a otros. Niños están en tu camino y requieren de tu luz y de tu guía. Tienen tanto fuego que requieren de tu contención amorosa. Conozco tus capacidades, no las limites y entrega lo que eres con amor. Bueno, ¿qué te estoy diciendo? Acerca de esa energía que tú y muy seguramente tu persona especial tienen y se cargan y a veces como que chocan. Listo por tanta, o sea, los temperamentos a veces chocan entre personas. Busquen ayuda para esto, lo que les estoy diciendo, tal vez algún tipo de terapia o hacer ejercicio, algún tipo de actividad creativa que les permitan canalizar energías de una manera más creativa. Bueno, si quieres escribir algo bonito para ustedes en los comentarios de este video, puedes escribir mi pareja y yo sanamos y triunfamos, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mi querido y mi querida Tauro, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.